El principio del fin marcó el ocaso, de hecho, de la administración de Enrique Peña Nieto. Hablamos de Ayotzinapa, un asunto que aún hoy, años después, continúa sin resolverse y sigue siendo una herida lacerante que lastima a la gran parte del país. Hoy hablamos del caso Ayotzinapa. Estamos en la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Usando gas lacrimógeno, la policía obligó a los estudiantes a salir de este autobús. Entre 12 y 15 estudiantes fueron golpeados y después subidos a la parte trasera de varios vehículos de la policía. Fueron llevados hacia el sur, por el camino que lleva a Chilpancingo, y después fueron desaparecidos. Entre 20 y 30 estudiantes del autobús Estrella de Oro 1568 fueron aprehendidos de esta manera. Todos ellos, a excepción de uno, fueron desaparecidos de manera forzada. Estos hechos apoyan la conclusión de que agentes del gobierno se coordinaron y coludieron para perpetrar los ataques. Todas las agencias se movilizaron, pero ninguna evitó los actos de violencia de aquella noche, lo que convierte al aparato gubernamental mexicano en corresponsable del asesinato de civiles y la desaparición forzada de los 43 normalistas. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Durante esta semana se ha dado a conocer una resolución muy controversial que ha causado mucha polémica con respecto al caso de Ayotzinapa. Es una resolución de un amparo interpuesto por supuestos probables responsables de la tragedia que ocurrió. Hoy, aquí en este espacio, en Punto Cero, un honor tener a uno de los mejores abogados penalistas en el país. Gabriel Regino, bienvenido. Luis, muchas gracias. Empecemos primero por dar un poco de contexto del caso Ayotzinapa. Sabemos más o menos la historia generalizada, en donde parece que todo el mundo tiene un acuerdo, de estudiantes que fueron de alguna u otra manera confundidos con grupos del crimen organizado y después se pierde la pista, dice la autoridad en términos generales, fueron secuestrados, torturados, quemados y bueno, pues no hay restos para poderlo comprobar. Triste el hecho de que pues no son nada más 43, sí es un país en donde estamos acostumbrados, lastimosamente, a ver cuerpos que pues terminan hechos cenizas y se va perdiendo la evidencia. Cuéntanos un poco primero el contexto. El caso Ayotzinapa, ¿cómo lo podríamos resumir? Podríamos resumirlo, Luis, en uno de los eventos violentos más terribles, trágicos que han ocurrido en las últimas décadas en nuestro país, donde nuevamente se involucran a jóvenes, se involucran corporaciones armadas y se involucra también una deficiente investigación. Guerrero nuevamente vuelve a ser el epicentro de escenas de este tipo de violencia. No olvidemos que Guerrero es el origen de movimientos políticos radicales, es el origen de muchas resoluciones condenatorias al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Guerrero nuevamente vuelve a ser el escenario, el marco de una situación de esta naturaleza, donde, según la hipótesis generada por las autoridades, un grupo criminal denominado Guerreros Unidos tiene presencia territorial en el área y confunden a un grupo de estudiantes que van a la toma de autobuses para la celebración del 2 de octubre que estaba próximo con emisarios de un grupo criminal contrario. Y esto genera una reyerta que culmina no solamente con la posible, y voy a explicar por qué digo posible muerte de los 43, sino con la muerte también de personas ajenas a este conflicto, como fue un jugador de fútbol de los Avispones de Chilpancingo, el chofer de ese autobús, una señora que iba en un taxi, iba para su casa, que son otras las víctimas que quedaron por ahí olvidadas. Un joven también, y recordamos esa imagen escalofriante al que le quitan el rostro.
Sale una Sí. fotografía ahí también, y para parecer también estudiante, ¿no? Un estudiante que fue desollado en esas prácticas de brutalismo que se han estado replicando en diferentes partes del país. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gabriel, y seguimos platicando sobre el caso de Ayotzinapa. Esto es Punto Cero. Y que toda evidencia recolectada por peritos de la PGR o peritos del equipo argentino de antropología forense, que también practicaron sus diligencias, muestran que en el basurero se han dado fuegos más bien de pequeñas dimensiones y de temporalidad indefinida. No hay posibilidad de saber ahora exactamente de qué tiempo estamos hablando, y que la evidencia recolectada de vegetación, condiciones del basurero, evidencia del fuego, etcétera, muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de los 43 cuerpos no pudo hacerse en el basurero de Cocula. Seguimos platicando en Punto Cero con Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país, sobre el caso de Ayotzinapa. Escuchábamos a uno de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que fue convocado por el Estado mexicano, pues hablar sobre esta hipótesis, la que llamó en su momento el procurador Murillo Karam la verdad histórica, que los jóvenes fueron quemados. Lo lamentable del caso, Gabriel, es que sí podría ser bastante creíble en un país de 100,000 y tantos muertos, con las cosas que vemos, con lo que acaba de pasar en Jalisco, etcétera. Sí es factible que desaparezcan personas. ¿Cuál es el tema aquí, jurídicamente hablando, para entender pues qué fue lo que realmente pasó y que no haya un desvío de investigaciones como el que parece que estamos viendo, ¿no? Absolutamente. Primero, compartirte y compartir con todo tu auditorio para que puedan tener una mejor noción de qué ha sucedido, es que la PGR, aunque tardíamente, atrajo la investigación del caso. La hizo federal pues, por la connotación que tuvo el evento, y había argumentos legales porque se usaron armas de fuego, etcétera. En este contexto, la PGR hace toda una investigación y dice, sí, quienes cooptaron a los jóvenes es un grupo criminal, Guerreros Unidos, y muy probablemente participaron policías municipales, participó el presidente municipal, su esposa, etcétera. Los abarca. Los abarca y los manda a recluir a diferentes lugares, pero el proceso lo manda a Tamaulipas. Ah, caray. ¿Por qué mandó la PGR el proceso a Tamaulipas? Ese es uno de los grandes misterios que nunca se aclararon. A ver, de entrada, la PGR puede mandar un caso a donde la PGR quiera. A donde quieran. O sea, al juzgado que ellos quieran. Al juzgado que ellos quieran. Okay. Y aquí, obviamente, lo más conveniente era que el asunto se hubiera ido a lo que nosotros le llamamos el segundo circuito, que es el Estado de México, Almoloya, como generalmente se le conoce, o el primer circuito, que es la Ciudad de México, pues por razones de que aquí se han llevado los asuntos más connotados. No estamos bajo ninguna manera diciendo que en otras entidades no haya capacidad. Sí la hay, pero están los establecimientos federales, carcelarios adecuados. De entrada ese sería para otro tema, ¿no? Pero yo no sé qué tan conveniente es que la PGR pueda mandar a al juez que quiera. Tamaulipas. ¿Por qué lo mandan a Tamaulipas? Bueno, porque con eso buscan dificultar la defensa de las personas detenidas. Si contratan abogados de Guerrero o del Estado de México o de la Ciudad de México, para trasladarse a Tamaulipas y lo que eso implica. Duplica el costo, triplica o peor. Ahora contratar abogados de Tamaulipas pues también es complicado. O sea, esa fue la intención, esa fue la finalidad. Y curiosamente ahora se les revirtió. A ver, quiero ser muy prudente en la pregunta, pero ¿qué no en Tamaulipas, cuando los mandan, hay un conflicto justamente con Guerreros Unidos en cuanto a cárteles? O sea, porque tienes un cártel del Golfo, Zetas ahí, y de pronto puede haber una pugna inclusive, ¿no? Sí, efectivamente, y puede que la haya, puede que exista. Y cuando el asunto llega a Tamaulipas le lleva un juez, y el juez les dicta lo que se llama formar prisión, el inicio de un proceso. Sí, señores, están acusados de delincuencia organizada, desaparición forzada de estas personas. Muy bien, empecemos el proceso. Y van deteniéndose porque se giran muchas órdenes de aprehensión para que otras personas también sean detenidas. Sí. El asunto llega hasta un tribunal colegiado porque un defensor público, que esto es lo notable, un defensor público es lo que antes conocemos como defensor de oficio. Un defensor de oficio tomó el caso con profesionalismo, lo estudió y dijo, no, señores, aquí hay muchas irregularidades. Y se fue al amparo.
defendiendo a 4 personas. Un defensor público. Un defensor público. Mira. Un defensor público, ni siquiera un defensor particular, ¿eh? Sí. Un defensor público que hizo su trabajo y lo hizo perfectamente bien. ¿Qué irregularidades encontró el defensor público que respaldó el tribunal colegiado? Rápidamente un ejemplo. Unas personas que detienen en Cuernavaca, Morelos, los detienen en el estacionamiento de una plaza comercial y van con una granada y con una pistola. Bien, quedan detenidos. Pero dice el personal policial que los detiene que inmediatamente que los detuvieron les dijeron: sí, señores, somos sicarios, somos asesinos, somos de Guerreros Unidos y nosotros matamos a los 43. Ah, caray. Lo cual es inusual, o sea, una persona que se detiene Por lo regular no dices eso. no va a decir, me agarraron un arma y quiero contar de una vez todo. Bueno, esto dice que ahí sucedió a las 12 del día. Y para trasladarlos a la Ciudad de México en un trayecto... Los detienen a mediodía en la plaza comercial. En la plaza comercial en Y a Cuernavaca. las 12:20, por decir algo, dicen: nosotros matamos a todos, somos de Guerreros Unidos y, ok, ya nos Somos cacharon. los buenos. Ajá. Y tenían que trasladarlos, pero los trasladaron a PGR en la Ciudad de México en un trayecto que puede llevar 50 minutos, 1 hora 20 minutos a lo máximo. Hicieron 12 horas para trasladarlos. 12 horas. 12 horas. El argumento que utilizó la policía para decir por qué se tardaron es: se nos ponchó una llanta, los vehículos se vienen sobrecalentando y nos tenemos que parar cada 20, 30 minutos, y cuando ingresamos a la Ciudad de México estaba copada por marchas. Más allá del dicho, ¿qué es lo que mantiene a estas personas en la cárcel? Y en este nuevo sistema de justicia penal nos supone que la ciencia va sobre el dicho. Regresamos a punto cero. Ha realizado una labor apegada a derecho, observando siempre un respeto a los derechos humanos de los detenidos y de las víctimas, apegados al debido proceso, y las conclusiones se han bajado en los resultados científicos. La oficina sí tiene algunos elementos que indicarían que los detenidos habrían sufrido malos tratos o tortura, pero de estos 51 casos, en 34 casos tenemos fuertes elementos de convicción de que sí hubo tortura. Son estos 34 casos, 33 hombres, una mujer, los que se analizan en este informe. 34 casos. Seguimos platicando sobre el tema de Ayotzinapa y sobre esta resolución que se dio a conocer en la semana. Nos decías, Gabriel, son estos sospechosos llevados, tardan 12 horas en trasladarlos de Morelos a la Ciudad de México, trayecto de 2 horas máximo, y bueno, cuando llegan son recibidos y hay una notificación ahí, hay un peritaje, no sé cómo decirlo, alguien que llega al médico del PGR y dice: estos señores fueron molidos a golpes. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa con este nuevo sistema de justicia penal particularmente, en donde se supondría, como decía Murillo Karam, y lo escuchábamos hace un momento, que la ciencia tendría que prevalecer? ¿Qué pruebas científicas realmente hay de que ellos pudieron haber estado involucrados en el suceso, más allá de su dicho? Bueno, pues la mayoría son acusaciones entre ellos, confesiones derivadas de torturas e imputaciones recíprocas. Yeah. Por eso el tribunal colegiado dice: a ver, están torturados, ¿qué otras pruebas tienen? Los torturan y un grupo acusa al otro, que también fue torturado, y este acusa al otro, entonces todo se engarza. Y todo se engarza a la luz de sus propias declaraciones. Entonces, si esas declaraciones tienen un origen ilícito, pues no son válidas. Tiene que haber otro tipo de pruebas que los lleven a decir: ellos son los autores. Hay una serie, Luis, de una cadena de errores y de ilegalidades en todo el proceso, como por ejemplo, ¿por qué se pone en duda la célebre verdad histórica? Porque el tribunal colegiado de manera puntual dice: todas las declaraciones son contradictorias en sí mismas, desde cómo los trasladan al basurero de Cocula, si llegan vivos o llegan muertos. Unos dicen: llegaron muertos porque en el camino les dispararon. Otros dicen: no, cuando llegaron allá se les asfixió. Otros dicen: no, cuando llegaron se les pegó con un tronco en la cabeza. Otros dicen: no, algunos vivos inclusive echaron el fuego. Es decir, no hay certeza de qué es lo que sucedió. La investigación estuvo plagada de errores, de omisiones terribles. Y esto no es la primera vez que sucede en nuestro país. Tenemos el caso Florence Cassés,
donde también interviene la PGR. Tenemos otra gran cantidad de asuntos que han sido siempre similares en que hay errores en la investigación y la PGR construye un caso y lo presenta a la opinión pública. Aquí hay un asunto complicado, y más complicado preguntándotelo a ti como abogado, creo. Es que podría haber una sospecha de que estos hombres sean sicarios o sean chivos expiatorios, porque pues también lo sabemos muy bien. Hay buenas defensas, en este caso la que nos dices pudo haber hecho un abogado de oficio, pero lo que alarma y sonroja y de hecho hasta histeriza a una parte importante de la sociedad mexicana es decir, bueno, son culpables, pero los jueces los dejan libres porque no se hace bien el trabajo. O sea, estamos aquí ante qué elemento, Gabriel. Estos podrían ser chivos expiatorios o a lo mejor, pues, responsables, pero que no se les puede comprobar nada. Lo peor es que no lo sabemos porque la investigación fue pésima. Ya. La investigación fue muy mal hecha y obviamente cuando le llega un juez, la función del juez es aplicar la ley. No es favorecer a una de las partes, es aplicar la ley. Recordarán, por ejemplo, junto con tu audiencia, un evento terrible ocurrido en Morelia, Michoacán, una noche del grito de la independencia en que aventaron granadazos. Sí. A los días siguientes, alguien avisó a la PGR, los que aventaron las granadas están en tal casa. Llegan y ahí encuentran a sujetos amarrados, golpeados, y los presentan. Inclusive difundieron un video. Había un sujeto que decía, sí, era una granadita, era como una piñita, pues yo la vi y la aventé. Todos esos eran chivos expiatorios y la PGR lo sabía, y aún así los consignaron. Y obviamente después, en un amparo, dijo el tribunal, estos señores son inocentes. Y lo sabían desde cuándo, desde que los detuvieron, cómo los detuvieron. Así no es, se van para afuera. Esta ha sido una constante. Y este caso Ayotzinapa es el ocaso no solamente de un régimen, sino el ocaso de una institución que tiene que ser demolida y reconstruida desde el inicio, de PGR a Fiscalía General Independiente. Es un tema fundamental el asunto de un cambio de sistema, de un cambio de régimen inclusive, en donde tendríamos que estar acostumbrados al valor de la prueba, pero no es rápido, Gabriel, o sea, tarda años en que tengamos esta transición. Mientras eso sucede, pues vamos a estar viendo mucha torpeza del Ministerio Público y a lo mejor, me atrevo a decirlo, no desde un punto de abogado, como ciudadano, pues muchos responsables que igual tienen una buena defensa y salen, porque no saben hacer su trabajo en la Fiscalía. Exacto. Lo peor, la impunidad es el cáncer social que llega inclusive a debilitar la gobernabilidad. ¿Por qué hay impunidad? Porque no se hace una investigación científica. ¿Por qué no se hace una investigación científica? Porque se necesitan recursos materiales, humanos, de capacitación en un área de la que solo se echa mano cuando políticamente es conveniente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Quisiera aprovechar para platicar contigo, Gabriel, sobre una situación real en este país, sobre los desaparecidos, sobre muchas personas, duele decirlo, pero que nunca más van a volver a ver a su gente y que nunca se tendrá la certeza de cómo murieron, que son disueltos en ácido. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo llegar a ese tema? ¿Serán siempre desaparecidos? ¿Cómo se puede dar una noción de que pues tal vez puedan estar muertos o no? Seguimos, esto es Punto Cero. Con el informe de los compañeros argentinos, para nosotros queda claro que la verdad histórica cae a pedazos por parte del gobierno federal. Queremos hacer responsable al gobierno de México, porque para nosotros está clara la intención de encubrir, no sabemos exactamente a quién, pero la pretensión es de que se siga creyendo que la verdad histórica es la que se debe de creer. Los padres de familia seguiremos, no creemos y nunca creímos la versión de Murillo Karam. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive y vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive y vive y vive! ¡La lucha sigue! A ver,
el caso fue histórico y quedará marcado en los anales de la historia, en las páginas más negras, pero tampoco son 43, son miles de desaparecidos. Y cito a las rastreadoras, por ejemplo, de Sinaloa, que están ahí con polvito, tratando con un cepillito ahí en los baldíos de encontrar un huesito que tal vez pueda dar la identidad de su hijo, de su hija, de su ser querido. Hay muchos casos así, Gabriel, y por más que la consigna política vivos se los llevaron, vivos los queremos, pues sí es muy factible que los hayan deshecho y es muy factible que nunca los podamos encontrar. ¿Cómo funciona la ley ahí? Tienes mucha razón, es uno de los temas más dolorosos que estamos viviendo en estos tiempos. Y lo que ha provocado esta tragedia es la creación de nuevas figuras para poder buscar no prevenir este tipo de eventos tan terribles, como la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que recientemente ya tiene titular, la orden de creación de un Banco Nacional Forense de datos que no lo tenemos, que es fundamental todavía. Ya queda poco plazo para que quede constituido formalmente y que pues todas las áreas de Procuraduría, así como en algún momento, Luis, se tuvieron que hacer unidades especiales para el secuestro, ahora tienen que haber unidades especiales para desaparecidos. Es una tragedia, es una crisis humanitaria la que se está viviendo en México, de la que hoy aquellos que decían de manera incluso hasta irónica, se están matando entre ellos, son de los principales responsables de esta cruenta violencia imparable, impune que estamos viviendo. Hay una canción que desgraciadamente ahora pinta de cuerpo entero lo que pasa en el país, desapariciones de Rubén Blades. Y entonces, en estas condiciones, lo que falta todavía por terminar la arquitectura de una institución indeseable como es esa Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, porque va a requerir recursos económicos, materiales, de capacitación, porque todo el país podría ser potencialmente un cementerio clandestino. Eso es lo que se tiene que estar haciendo de facto. Me quedo con lo que dices, es una crisis humanitaria y legalmente te preguntaría al final, ¿qué pasa con estos desaparecidos? Hay gente que sabe que su hijo o su hija está muerto, pero pues nunca vas a ver el cadáver, nunca vas a ver nada, lo deshicieron. Quedarán desaparecidos por siempre. Ese será el estatus. Desgraciadamente va a haber miles de casos que así van a quedar. Gracias, Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país. Tu Twitter, Gabriel. @Gabriel Regino y en la página de Facebook, Gabriel Regino García. Gracias, Gabriel. Cuídense mucho, descansen. Nos escuchamos mañana tempranito en la primera de MBS.